El 28 de abril de 1925, un hombre firmó un documento que destruiría el imperio más grande de la historia desde adentro. No fue una declaración de guerra ni un tratado de paz, solo una decisión técnica sobre moneda. Su autor, Winston Churchill, ministro de Finanzas. 5 años después la llamaría el mayor error de su vida, pero ya era demasiado tarde. Regresemos a 1914. El Imperio Británico controlaba una cuarta parte de la tierra del planeta. La libra esterlina era la moneda de reserva mundial, respaldada por oro. Una libra equivalía a una cantidad fija de oro, estabilidad absoluta, confianza inquebrantable, previsibilidad total. Para el mundo, la libra sobre el oro era sinónimo de poder británico, honor y civilización. El sistema era simple pero poderoso. Cada billete podía cambiarse por oro físico. Los bancos centrales guardaban libras como reserva. El comercio mundial fluía a través de Londres. La City era el corazón financiero del planeta, y el oro era su sangre. Pero entonces llegó la Gran Guerra. 4 años de infierno que cambiarían todo para siempre. Millones de muertos, economías destrozadas, imperios colapsando. Y Gran Bretaña, la nación más poderosa del mundo, se encontró al borde del abismo financiero. En 1914, lo impensable sucedió. Gran Bretaña abandonó el patrón oro. No hubo elección, había que imprimir dinero para financiar la guerra. Cañones, barcos, uniformes, alimentos para millones de soldados. Todo pagado con libras recién impresas, sin respaldo de oro. La inflación llegó como una plaga. La libra perdió entre 30 y 40% de su valor. Para los británicos, esto no fue simplemente un ajuste económico. Fue un trauma nacional, una traición a siglos de tradición. La libra había sido sagrada, intocable. Ahora era solo papel, como cualquier otra moneda. La élite financiera de Londres sintió la humillación como una herida abierta. Cuando terminó la guerra en 1918, las cicatrices eran profundas. Pero en los salones de la City, en los clubes exclusivos de Westminster, se hizo un juramento solemne. Devolveremos la libra a su gloria. Cueste lo que cueste. Y así, en 1925, Winston Churchill tomó la decisión que sellaría el destino del imperio. Los economistas advertían. Los industriales suplicaban. Pero la élite política quería prestigio por encima de todo. Churchill, brillante en muchas cosas pero no economista, cedió ante la presión de los viejos guardianes de la City. Los argumentos parecían sólidos: restaurar la confianza internacional, garantizar la estabilidad, devolver a Londres su posición como centro financiero mundial. Regresar al patrón oro al tipo de cambio de antes de la guerra era, en teoría, una declaración de fortaleza. Gran Bretaña ha vuelto, proclamarían. Pero había un problema devastador que nadie quiso ver. La libra regresó a su valor de preguerra, pero la economía británica ya no era la misma. Estaba débil, endeudada, con competidores más fuertes. Alemania se había reconstruido con maquinaria moderna. Estados Unidos emergía como potencia industrial. El mundo había cambiado, pero la libra pretendía que nada había pasado. La mecánica de la catástrofe era simple. Un tipo de cambio sobrevalorado significaba que los productos británicos costaban automáticamente entre 10 y 20% más en el mercado internacional. Los compradores extranjeros miraban los precios británicos y elegían productos alemanes, estadounidenses o polacos. Las exportaciones británicas colapsaron. Imagina que vendes maquinaria. De repente, el gobierno aumenta tus precios un 20% por decreto. Tus competidores se ríen mientras tú te hundes en la bancarrota. Esto es exactamente lo que le sucedió a toda la industria británica en 1925. Y los primeros en sentir el golpe fueron los mineros del carbón, los hombres que literalmente habían sostenido el imperio sobre sus espaldas durante generaciones. La industria del carbón era el corazón de la economía británica. Millones de trabajadores, exportaciones a todo el mundo, la base sobre la que se construyó el imperio industrial. Pero con la libra sobrevalorada, el carbón británico se volvió más caro que el alemán y el polaco.
Los pedidos internacionales desaparecieron de la noche a la mañana. Los dueños de las minas enfrentaron una realidad brutal: no podían competir. Su respuesta fue predecible y despiadada: reduciremos salarios y aumentaremos las horas de trabajo. Les dijeron a los mineros que trabajaran más por menos dinero. La justificación era simple: o esto, o el cierre total. Pero los mineros tenían una pregunta diferente: ¿quieren que nosotros paguemos por su orgullo? Habían sobrevivido la guerra, habían perdido amigos y hermanos en las trincheras, habían trabajado hasta el agotamiento para mantener funcionando la economía de guerra. Y ahora les pedían sacrificarse otra vez, no por una emergencia nacional, sino por el prestigio de los banqueros de Londres. La respuesta llegó en 1926, la huelga general. 1.700.000 personas dejaron de trabajar. No solo mineros, sino trabajadores ferroviarios, portuarios, metalúrgicos. Durante 9 días, Gran Bretaña se paralizó completamente. El ejército patrulló las calles. El país que gobernaba un cuarto del mundo no podía alimentar a sus propios mineros. El gobierno de Churchill no cedió. Usó al ejército para romper la huelga, movilizó voluntarios de clase media para mantener servicios básicos, y finalmente los trabajadores, hambrientos y sin recursos, tuvieron que rendirse. Pero el daño ya estaba hecho. La confianza se rompió. La cohesión social se fracturó. Y Churchill duplicó su apuesta. Mantuvo el patrón oro. Mantuvo el tipo de cambio sobrevalorado. La libra fuerte era cuestión de honor nacional, sin importar el costo humano. Lo que siguió fue una espiral de muerte económica. La libra fuerte provocó deflación, los precios cayeron, los salarios cayeron, la demanda cayó, y la economía entró en recesión permanente. El desempleo alcanzó entre 10 y 12% a nivel nacional, pero en regiones industriales como Gales y el norte de Inglaterra llegó al 70%. Ciudades enteras quedaron sin trabajo. Colas interminables por pan. Familias que habían sido de clase trabajadora respetable ahora mendigaban. Miles emigraron a Canadá, Australia, buscando lo que Gran Bretaña ya no podía darles: una oportunidad de vivir. La paradoja era obscena. El imperio que poseía una cuarta parte del planeta, que extraía riquezas de India, África y Asia, no podía dar empleo a sus propios ciudadanos. Palacios en Londres mientras familias británicas pasaban hambre en Manchester y Newcastle. John Maynard Keynes, el economista más brillante de la época, había advertido que esto era locura económica. Escribió ensayos devastadores explicando por qué el retorno al oro estaba destruyendo el país. Pero lo ignoraron. Los políticos eligieron el orgullo sobre la razón, el símbolo sobre la realidad. Luego llegó 1929. La Gran Depresión golpeó como un tsunami. Wall Street colapsó. Los bancos quebraron en cascada. Y Gran Bretaña, ya debilitada por 4 años de políticas suicidas, recibió el golpe final. El oro comenzó a fluir fuera del país. Los inversores internacionales perdieron la fe. Vendían libras y compraban dólares o francos suizos. El Banco de Inglaterra intentó defender la moneda, pero las reservas de oro se evaporaban día tras día. En septiembre de 1931, lo inevitable sucedió. El Banco de Inglaterra se quedó sin oro. No había forma de mantener el tipo de cambio. Después de 6 años de sufrimiento, millones de vidas destruidas, ciudades arruinadas y una generación perdida, Gran Bretaña abandonó el patrón oro. La libra se devaluó inmediatamente. La economía comenzó a recuperarse casi de inmediato: exportaciones más baratas, más competitividad, más empleos. Todo lo que Keynes había predicho se hizo realidad. El sacrificio había sido completamente innecesario. Churchill más tarde admitiría: fue el mayor error de mi vida. Pero los millones que perdieron sus trabajos, sus hogares y su esperanza nunca escucharon esas disculpas. Muchos ya habían muerto en la pobreza. Otros habían emigrado. Algunos nunca se recuperaron. El prestigio había costado el precio de una economía entera. Salvaron la libra por 6 años. Pero el imperio ya estaba sentenciado.
Pero la historia más aterradora no es lo que pasó en 1925. Es que nadie aprendió la lección. Avancemos a los años 2010. Grecia, España, Italia, Portugal, atrapados en el euro. Una moneda única para economías completamente diferentes. Cuando llegó la crisis financiera de 2008, estos países necesitaban devaluar urgentemente para recuperar competitividad. Pero no podían, estaban atados al euro como Gran Bretaña estuvo atada al oro. El resultado fue idéntico. Grecia sufrió un desempleo del 27%. El desempleo juvenil superó el 50%. Recortes salariales brutales, austeridad despiadada, una generación entera destruida. Todo porque abandonar el euro era impensable, era cuestión de prestigio europeo. ¿Te suena familiar? O mira a Argentina entre 1991 y 2001. Ataron el peso al dólar 1-1, proclamando estabilidad eterna. Durante años parecía funcionar. Luego la economía mundial cambió, el dólar se fortaleció, y Argentina no pudo ajustarse. El resultado, colapso económico total en 2001, default masivo, disturbios en las calles, presidentes renunciando en helicópteros. Hong Kong mantiene su moneda atada al dólar estadounidense desde 1983. Cuando el dólar sube, Hong Kong pierde competitividad automáticamente. No puede hacer nada, la paridad es sagrada, es símbolo de estabilidad. Así que sacrifican empleo y crecimiento en el altar del prestigio monetario. El patrón se repite una y otra vez a lo largo de la historia. Regímenes cambiarios rígidos más orgullo político igual a suicidio económico. Los políticos siempre eligen símbolos sobre realidad. Y siempre son los ciudadanos quienes pagan el precio. ¿Por qué sucede esto? Porque admitir que tu moneda está sobrevaluada significa admitir debilidad. Significa decir al mundo, nos equivocamos, necesitamos ajustar. Para los políticos, especialmente los de potencias en declive, esto es inaceptable. Prefieren destruir la economía real que admitir la realidad. Churchill no era estúpido. Era uno de los hombres más brillantes de su generación. Pero estaba cegado por la nostalgia, por el deseo de que Gran Bretaña volviera a ser lo que fue antes de 1914. Y ese deseo mató más esperanzas que cualquier batalla. La verdadera tragedia de 1925 no fue técnica, fue psicológica. Fue la negativa a aceptar que el mundo había cambiado. Que Gran Bretaña ya no era la potencia industrial dominante. Que Estados Unidos y Alemania eran competidores serios. Que el imperio tenía grietas. En lugar de adaptarse a la nueva realidad, eligieron fingir que nada había cambiado. Pusieron una máscara de fortaleza sobre una economía debilitada. Y la máscara era tan pesada que aplastó lo que quedaba debajo. Los 6 años entre 1925 y 1931 aceleraron el declive del imperio. La competitividad industrial nunca se recuperó completamente. Estados Unidos consolidó su posición como nueva potencia económica. La confianza en la gestión británica se evaporó. La libra nunca volvió a ser la moneda de reserva dominante, ese trono pasó al dólar. Pero lo peor fue el costo humano invisible. Una generación de trabajadores británicos creció en la pobreza y el desempleo. Sus hijos no recibieron educación adecuada. Sus familias se fragmentaron. El tejido social se desgarró de formas que tomarían décadas reparar. ¿Y todo por qué? Por prestigio. Por símbolo. Por la incapacidad de una élite para admitir que el mundo había cambiado y ellos debían cambiar con él. Una decisión. Un hombre. Un error. Y el imperio que gobernó durante 300 años comenzó a morir. No por enemigos externos. Por su propia arrogancia. Churchill dijo más tarde, fue el mayor error de mi vida. Pero los millones que perdieron trabajo, hogar y esperanza nunca escucharon esa disculpa. La historia no perdona el orgullo. Simplemente te quita todo. Hoy, mientras bancos centrales juegan con tipos de cambio y políticos prometen monedas fuertes, vale la pena recordar 1925.
Porque cuando escuches a un líder decir que la fortaleza de la moneda es cuestión de honor nacional, recuerda, ese honor se paga con el sufrimiento de millones. La libra sobrevivió 1931. El Imperio Británico no, y esa es la verdad brutal que toda potencia en declive debe enfrentar eventualmente. Puedes salvar el símbolo o puedes salvar a tu gente. Rara vez puedes salvar ambos. La historia no se repite. Pero rima. Y cada vez que un gobierno elige prestigio sobre prosperidad, la rima se vuelve más fuerte, más clara, más ensordecedora. Hasta que finalmente, como en 1931, la realidad rompe todas las ilusiones y solo quedan las ruinas de lo que pudo haberse salvado.